Es difícil hoy en esta coyuntura donde claramente este gobierno no está viendo a la industria como un actor fundamental del desarrollo argentino, es difícil, digamos, entender esa situación. Es una medida que va en contra y el gobierno le da la espalda a la industria. Bueno, de hecho que ya lo había hecho Milei cuando fue en un encuentro emblemático para la industria nacional, que es la Expo Agro, este año, que nos trató como bebé de 90 años. Yo creo que los países que brindan posibilidades a su pueblo son países con industrias desarrolladas. Creo que o lo más triste es cuando vos tenés que reducir personal y te deshaces o tenés que deshacerte de gente con la cual compartiste un montón de tiempo de tu vida. Duele tener que decirle a alguien que no hay y te tengo que disminuir las horas o te tengo que echar. Termina siendo, digamos, parte de una familia en la industria y eso es lo más doloroso. Nosotros vemos que Brasil ha desarrollado durante 25 años, cambió gobierno de izquierda y derecha y siempre mantiene la misma política industrial. Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Industrial en el ciclo de entrevistas que tenemos en Argentina Produce. Hoy con nosotros Enrique Bertini. Enrique, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, presentate, lo vas a hacer mejor que yo. Bueno. Él Bueno, Enrique Rubén Bertini, dos Sí, nombres y un apellido, hijo de migrante italiano, ingeniero mecánico, sí. oriundo de la ciudad de Rosario, y bueno, con una empresa pyme que generó mi padre y acompaña con mi hermana y un Sí. grupo familiar. O sea que sos segunda generación. Segunda generación, tal cual. Sí. ¿Cómo empezó ese proceso en Rosario? Porque digo, la verdad que la provincia de Santa Fe, junto con la de Córdoba, son como dos polos muy fuertes de lo que es la producción metalmecánica de la Argentina y demás. ¿Cómo estás viendo este presente, teniendo en cuenta justamente que ustedes son sectores clave en la economía del país? ¿Cómo estoy viendo la coyuntura? Me preguntás. Sí, Bueno, es difícil porque realmente, digamos, mi padre inmigrante, como muchos de los inmigrantes, o va a agarrar el campo, la tierra, o va a la industria, digamos, ¿no? Así que venimos he vivido una vida industrial, ¿eh? total. En el fondo de casa, el galponcito, luego de haber transitado por experiencias de maquinaria agrícola, fabricantes, se puso a fabricar máquinas agrícolas o partes y piezas de máquinas agrícolas, agropartes, en el Sí. galponcito del fondo. Y bueno, eso fue mi vida. Entonces, es difícil hoy en esta coyuntura donde claramente este gobierno no está viendo a la industria como un actor fundamental del desarrollo argentino, es difícil, digamos, entender esa situación de mi parte, ¿no? O Sí. sea, claramente nosotros con la industria nací, crecí y vivo con la industria y yo apoyo el desarrollo industrial Ujú, desde todo punto de vista, que es en sí sí. la generación de trabajo. Eh, digo, y en este proceso, digo, tu padre también con distintos matices de la Argentina, también vivió procesos de crisis y digo, vos como su hijo y estando bien metido en la empresa, también lo viviste. Sí, claramente tuvimos, ya los recuerdos me delatan la edad, entonces hemos pasado por todas las crisis habidas y por haber. Por eso llama la atención y quizás uno como ya tuvo esa experiencia, llama la atención que volvamos a lo mismo, ¿no? Esto ya se vivió un par de veces y Sí, volvemos a lo mismo y otra vez vamos a volver a caer. Los países que brindan posibilidades a su pueblo son países con industrias desarrolladas. claro. Entonces, digamos, hay que hacer foco en que si queremos un país con oportunidades para la gente, deben ser industriales, debe haber un desarrollo industrial. Eh, yo lo escuchaba a mi papá muchas veces en la época de Frondizi, que fue un gran momento de esplendor de la industria, Ujú, y la verdad que después nunca más lo escuché estar muy contento con las políticas que se fueron tomando. Claramente en Argentina no
no tomó nunca un rumbo, excepto ese periodo que él me comentaba, ¿no? Nunca tomó un rumbo netamente industrial. Y bueno, hoy estoy acá Sí, tratando de evangelizar sí. desde la gremial empresarial que eso ocurra. ¿Cómo es ese proceso de integrar una gremial empresaria donde vos le dedicás mucho tiempo también, y que es tiempo tuyo y que, bueno, eso no te genera a vos ganancias? Vos lo que te genera ganancias es lo que producís en tu empresa, pero sin embargo estás en una gremial en pos del bien común y que de otros pares como vos puedan salir adelante. ¿Cómo es eso? Bueno, por lo general uno siempre se mira el ombligo, ¿no? Ujú. Es común en toda la gente que lo va a escuchar esto. Y también uno encuentra en su casa el reparo de esa actividad que hace todos los días, que va a trabajar y vuelve, Sí, y mira que su familia esté bien, que tenga un plato de comida. Pero ahí no termina el vínculo social, porque uno cuando está en la calle depende de un montón de otras cosas, ¿no? sí. Entonces, no mirar hacia el resto de la sociedad es una manera egoísta de vivir. Yo creo que la única forma de vivir en plenitud en una sociedad es si todos tenemos oportunidades. Algunas personas tomarán esas oportunidades y las desarrollarán y otras no, claramente, Sí. pero hay que generar esas oportunidades. Para eso tenemos que estar comprometidos con ese cambio y hay que dejar de lado un poco el tiempo propio de generar tu propio recurso, tu propia vida particular y tu beneficio para tu familia o para tu grupo y dedicarle un tiempo también a esto, ¿no? A decir, bueno, Ujú. yo quiero y por mi experiencia creo que este es el camino que hay que seguir. Claro. Eh, ¿cómo es dentro de ADIMRA Mm. hoy el punto más necesario que necesitan resolver o en el que están más enfocados? Para saber por dónde pasa hoy la realidad cuando se tienen que reunir entre todos ustedes a tratar los distintos temas que Mm. están pasando. Yo creo que ADIMRA está muy bien enfocada. No tengo críticas para la conducción y para el rumbo que está teniendo. Me gusta mucho el diálogo. Yo entiendo que, bueno, mi padre inmigrante, generó una Sí. empresa. eh, Estoy acostumbrado a tener una dirección de la situación. Y lo bueno en eso es cuando hay diálogo. Entonces yo creo que estamos bien, que hay que seguir apostando el diálogo entre las cámaras. El diálogo entre las cámaras va a ser un- una síntesis de lo necesario y eso se transmitirá al Poder Legislativo, Ujú. al Poder Ejecutivo. Será la voz de un grupo de metalúrgicos a nivel nacional que necesitan un rumbo industrial Ujú. diferente. En los últimos tiempos, el gobierno, a contramano de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que se vuelve cada vez más nacionalista, se cierra, el gobierno está aperturista y entre esas importaciones ha decidido también la importación de maquinaria agrícola, inclusive usada. Contanos el escenario que significa esto para el sector. Bueno, dimos como CAFMA, como Sí. presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes Agrícolas, que no me presenté antes, Ujú. en carácter por el cual estoy en ADIMRA, este, dimos nuestra voz de alerta a este tema. Ya lo habíamos dado en diciembre del año pasado, cuando conocimos Ujú. esta posibilidad. ¿Cómo es la resolución para que Mm. todos podamos entender que esa resolución que determina? En realidad, el CIBU, que es el Certificado de Importación de Bienes Usados, Sí. viene de la época de Menem y Cavallo. Mira. Y justamente en los considerando estaba el resguardo de la industria nacional. O sea, un gobierno como el menemista, Sí. al cual este gobierno apoya mucho o visualiza como algo importante, que no le ha hecho bien a la industria nacional, pero este gobierno lo tiene como un estandarte. Sin embargo, deroga ese CIBU que había sido instalado por Cavallo. Lo que hacía era, bueno, contemplar que si hay un bien usado que se quiere importar, se remite a las cámaras pertinentes Sí, la posibilidad de que ese bien, si está siendo fabricado en la República Argentina, bueno, se tomen ciertos recaudos para que no ingrese como bien claro. usado. El decreto actual, bueno, te decía, el año pasado surgió la noticia, nosotros fuimos a la Secretaría de Industria donde se tramitaba el CIBU, le hicimos un análisis de lo que nos parecía a nosotros que iba a ser impactos negativos, una Ujú. serie de puntos, y a disposición para discutirlo o para trabajarlo. Eso no se dio y bueno, la sorpresa fue que
Sturzenegger hace una semanita y media habló justamente de esta imposición de Estados Unidos para que el apoyo al crédito del Fondo Monetario Internacional tuviera el apoyo positivo de Estados Unidos si dejaban permitir el ingreso Sí. de bienes usados a la República Argentina. Y, o sea, claramente es una medida que va en contra y el gobierno le da la espalda a la industria. Bueno, de hecho que ya lo había hecho Milei Mm, cuando fue al Día de la Industria de la sí, UIA el año pasado, y también lo manifestó en un encuentro emblemático para la industria nacional, que es la Expo Agro, sí. este año, que nos trató como bebé de 90 años. Yo creo que es una falta de respeto, principalmente a los inmigrantes que han venido a laburar de eso, a Ujú. mi viejo, por ejemplo, que te digan de esa forma. Así que yo creo que este gobierno no tiene una visión industrial, no cree en la industria, con lo cual nos va a traer graves Ujú. problemas. Entre esos graves problemas, la importación de estos bienes usados claramente les hace perder competitividad, digo, en lo que es el precio entre la producción local y la obtención del bien importado, libre de impuestos, y encima con Mira, maquinaria usada. sí, es una engaña pichanga, o sea, esta importación de bienes usados es como darle al pobre una dádiva. O sea, al productor agropecuario, a mi cliente, Sí, no le devuelven las retenciones y le permiten comprar basura, digamos, ¿no? A un menor precio. Con lo cual eso es altamente desleal para la industria nacional porque van a comprar máquinas que ya están amortizadas en otros países a valores muy inferiores claro. a los que aquí se comercializa. Nos están haciendo competir con esquemas tributarios muy distintos contra el americano. El americano compra con leasing y a los 5 años tiene un valor residual. Exacto. Y nosotros seguimos pagando durante 10, 15 años Me- impuestos a la ganancia, no podemos amortizarlo, esa mercadería. Y además le va a ocasionar un problema grave al ecosistema económico de la República Argentina. Llámese fabricante, concesionario, hasta el mismo productor. Porque un productor que cuenta con 3 o 4 equipos que los compró con su esfuerzo sí, en X cantidad de dinero y al ingresar desde afuera del país maquinaria a mucho menor valor, su capital se disminuye automáticamente. El productor, el sí. concesionario, las empresas. Así que me parece a mí que en términos generales va a ser bastante complicado. En términos de la calle, es como tener una chapa de un taxi y en vez de comprarte un auto nuevo, te compras un auto de 15 años. O sea, te va a dejar a pie en algún momento. Significa que tampoco va a ser completamente redituable para Ujú. la generación de trabajo, que es un poco la excusa que el Sí. gobierno pone. Ahora, en esa generación de trabajo, si es más barato importar este tipo de máquinas, ¿qué puede pasar con el empleo local? Que es lo primero que el público en general, Enrique, vos sabés bien, es lo primero que mira, ¿no? Ustedes miran otras variables además, pero uno dice, entra un producto importado, se deja de fabricar de manera local, por ende, se prescinden de esos trabajadores. ¿Cuál es el escenario en este contexto? Bueno, te voy a completar un poco la idea Dale. de la pregunta anterior, porque también hay que marcar esto. En el inconsciente colectivo y en los papeles del INDEC también, máquina nacional es todo lo que se vende en la República Argentina, y no es así. El 90% de los tractores que se Sí. comercializan en la República Argentina son importados de Brasil. Y el 98% de las cosechadoras que se comercializan en Argentina son importadas de Brasil. En base a esos dos productos que son de alto valor, el gobierno deroga el SIU. Claro. Entonces, frente a un problema de comercialización, el gobierno va a actuar en contra de la industria nacional. O sea, la industria nacional está Ujú. pagando los platos rotos por un problema comercial netamente. Dicho de otra forma, un tractor fabricado en Brasil Sí. que se vende en Uruguay vale 40% menos que el mismo tractor fabricado en Brasil que se vende en Argentina. Entonces, un problema comercial, los industriales argentinos cargamos con la culpa de ser, entre comillas, con un precio elevado, cuando en realidad no lo es. Una cosechadora nacional vale un Sí. 30% menos que una cosechadora importada. Y un tractor nacional vale un 30 o 40% menos que un tractor importado. Entonces, ahí ya también vemos claramente que este gobierno no se interioriza de los problemas. Está con información distorsionada.
Inclusive en el INDEC, nosotros desde ADIMRA hemos elevado nota al INDEC para que el INDEC interprete que en los informes que ellos hacen como industria nacional, en realidad hay mucho de eso que es importado. O sea, el volumen de Sí. negocios de la maquinaria agrícola, un gran porcentaje es importado. Entonces, frente a ese problema, ¿qué nos va a ocurrir? Bueno, obviamente que este SIBU afecta muchísimo a las marcas internacionales que están importando, pero Sí. también van a afectar también a la fuente de trabajo que nosotros tratamos de Ujú. sostener. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Y después tenemos también otra clasificación que en el inconsciente colectivo cualquier empresario es industrial y no es así. El industrial de cepa es aquel que trata de incrementar su fuente laboral. Sí. Pero vos puedes ser industrial y también puedes ser comerciante. Hay muchos industriales que también son comerciantes que obviamente frente a esta situación van a importar un montón de mercadería. Claro. Eso va a hacer que también en su empresa algunos puestos de trabajo estén de más. Ujú. Entonces, la ecuación siempre va a terminar en reducción de puestos de trabajo. Claro. En un contexto donde siempre decimos que para ustedes tener cada empleado es parte de su capital y es clave porque también hay inversión para la capacitación de ese empleado. Obviamente, obviamente. Mira, hemos pasado de un sistema verticalista a un sistema transversal donde la digitalización hace que vos dependa más del vínculo con el empleado. Sí, Y te cuesta formarlo. O sea, antes un empleado era reemplazable por otro porque en el esquema donde las máquinas no tenían digitalización, la automatización era diferente. Entonces, hoy necesitamos que, además del tiempo que el empleado está en la fábrica, sí, que es en definitiva el recibo de sueldo refleja el tiempo que está la persona ahí adentro, necesitamos que esa persona ponga compromiso y ponga inteligencia en lo que está haciendo, porque está manejando una maquinaria de alto valor, que es con movimientos, con tecnología digital. Entonces necesitamos que esa persona esté contenta en la fábrica, para lo cual hay una necesidad constante de estar en vínculo con tu colaborador y eso lleva tiempo, lleva formación. Y la verdad que duele tener que decirle a alguien que no hay ventas sí, y te tengo que disminuir las horas o te tengo que echar. Duele mucho porque uno se forma parte de un grupo social sí. en el cual realmente forma un grupo humano que tira para Ujú. adelante. Y sobre todo entiendo también que es el tiempo de inversión y capacitación que significa para personal que hoy la Argentina, y lo hemos hablado por tema educación, tiene un importante déficit de educación en lo que es el sector metalúrgico. Y son ustedes al final como una suerte de escuela o de escuela técnica Tal que cual. tienen que ocuparse de la formación, de gente inclusive que le gusta el sector, pero que no encuentra una escuela técnica o el estímulo para permanecer durante los años de secundaria. Tal cual. Bueno, la educación ha sido también en la época de Menem, que no sé si te acordás, eliminó el sistema técnico. Técnico, ¿eh? claro. Mis hijos nacieron justo en la época en que asumió Menem y no los pude enviar a una escuela técnica, con lo cual eso trae también aparejado un problema grave, ¿no? Sí, Ahora las escuelas técnicas están tomando un poco ya de forma y sin embargo siempre es necesario un pasito más. Nosotros en Santa Fe sí, a través del Ministerio de Educación y de Trabajo de Santa Fe, venimos haciendo algún tipo de escuelas de capacitaciones internas para la gente que no trabaja en la fábrica, sino para gente conocida, para tratar de justamente esto, sí. de contagiar el entusiasmo de tener un trabajo digno dentro de la industria, que se sientan partícipes de la sociedad, porque lo, lo mejor que se le puede dar al pueblo, a la gente, es la posibilidad de trabajar y que se gane dignamente su salario. Yo te escuchaba diciendo, bueno, en los 90 con la destrucción de las escuelas técnicas, yo quería llevar a mis hijos a una escuela técnica y no había. ¿Cómo debe ser ese proceso de que un empresario industrial quiere que sus hijos vayan a una escuela técnica en el país en el cual aporta, construye y Mm. no pudiera hacerlo? Y total frustración, porque la verdad que yo no sé si ellos iban a seguir la escuela técnica, pero no estuvo la La posibilidad. claro, Entonces, esa,
Por eso digo, uno tiene que distribuir posibilidades, oportunidades, eso es lo más importante. Después, bueno, cada uno Mm. tomará el camino que quiere. Dentro de la gremial, ¿qué rol tenés específicamente y sobre todo cuál es la principal preocupación para el sector de maquinaria agrícola, con esto que hablábamos del CIBU, que hoy les marque la agenda? Nuestra principal preocupación es siempre que llueva. Está bien, tenés razón, es la primera. Primero Después viene el resto. vamos a misa a rezar para que llueva, Primero que caiga la sí, agüita. que las plantitas crezcan y todo esto. Sí. Y bueno, nada, nosotros siempre queremos que nuestro cliente tenga beneficio en lo que hace, tiene que tener rentabilidad, porque sabemos que necesita, no queremos un cliente con dádivas, queremos un cliente con fortaleza. Así que bueno, eso es una de las principales preocupaciones. Ujú. Y dentro de todo, Mm. ¿cómo son los planteos entre pares, con esto que hablábamos de la gremial, como lugar de poner en común las necesidades de todos, vos como empresario y otros colegas tuyos? ¿Cómo es esa puesta en común de los problemas? Porque cada sector y en cada rincón de la Argentina tiene una realidad distinta. No, en la industria metalmecánica, si bien hay algunos intereses que no están totalmente alineados, pero por lo general el industrial tiene la misma necesidad de generar que su producto crezca en ventas y cuanto más transformación le das al producto, Sí, mejor es. Obviamente, frente a este escenario donde lo comercial prevalece sobre lo sí. industrial, hay muchos empresarios que claramente van a incrementar sus importaciones porque necesitan también subsistir y no morir Sí. en el intento, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, digamos que las políticas públicas, por eso es lo que yo te decía al principio, necesitamos que haya una política industrial sostenible en el tiempo, que sí lo tiene Brasil y no lo hemos podido lograr Mm. nosotros. ¿Cuánto del ingreso de la robótica y la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, pero digo, más fuertes, está realmente siendo abordada en la Argentina? Si es que hay espacio para eso o todavía estamos un poco más lejos que otros países. Por la coyuntura misma te pregunto. Mira, nosotros como industriales tenemos hoy maquinarias de nivel internacional que nada que envidiar. O sea, hemos conseguido que nuestras empresas estén muy bien equipadas. Por eso cuando hablan de la ineficiencia de la industria, del alto costo, es todo mentira. O sea, nosotros tenemos las mejores máquinas del mundo, tenemos eh, toda la robótica y toda la digitalización disponible y lo hemos llevado adelante. En mi caso particular y en mis pares también. Este, por lo tanto, cuando uno incorpora tecnología, en realidad lo que está haciendo es disminuir los costos, mejorar el lugar de trabajo de la gente y tener más capacidad para producir. Entonces, lo que necesitamos es sostener las ventas con una política clara que nos permita llegar mejor al cliente. Cuando señalás sostener las ventas en este contexto, me imagino que el proceso de creatividad tiene que ser como uno de los más de las fortalezas que tienen que tener en un contexto de crisis, ser creativo para lograr ventas y captar clientes. ¿Cómo trabajan sobre eso? Principalmente vemos que esto que siempre hacemos mención, que es la política industrial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros vemos que Brasil ha desarrollado durante 25 años, Sí, cambió gobierno de izquierda y derecha y siempre mantiene la misma política industrial. ¿Cuál fue la de Brasil? Generar un fondo de financiamiento que le dé cierta mejora a sí, aquel productor agropecuario que compra maquinaria nacional. ¿Qué es maquinaria nacional? Bueno, Brasil define en ese instrumento de financiamiento, en ese organismo, define qué es maquinaria nacional. Para ellos, una maquinaria nacional es cuando el 60% de lo producido de esa maquinaria tiene valor agregado nacional y puedes compensar con un 40% importado. Esa simple definición de lo que es una industria nacional es el puntapié para poder tener una política como corresponde. ujú, Si yo te dijera hoy que la Argentina tuviese una definición de lo que es una sí, maquinaria agrícola nacional, podríamos claramente decir, bueno, del 33% de las retenciones utilizamos una parte para comprar insumos o para comprar máquina nacional. Entonces podríamos generar un incentivo al consumo interno de esa mercadería sí. con muy poco, definiéndola solamente qué es nacional y qué no. Eso es una política que se denomina de tracción, cuando vos le das al cliente tuyo la posibilidad de comprar. Estados Unidos lo solucionó con el leasing.
Claro, Vos claro, como agricultor americano compras un leasing y la pagás con el trabajo. sí, Entonces, los países desarrollados aplican políticas industriales. Eh, Esta visión de que el privado se tiene que arreglar solo es una visión utópica. La guerra que hoy vemos entre Estados Unidos y China tiene que ver con eso. claro. Entonces, pensar en que vamos a solucionar el problema solamente por la mediación entre privados es un error garrafal. Bueno, hay un concepto que se plantea mucho que es, bueno, la salida de la intervención del Estado o de la mediación del Estado, esto que vos decís, el movimiento entre privados, pero que en un contexto como Argentina es muy difícil de poder desarrollar. Sí, porque acarreamos vicios muy grandes Ahí está. que hay que corregir. Sí, Tendríamos que tener una legislación laboral un poco más ágil, sí, tendríamos que tener en todo lo que es impositivo un poco más sencillo, tanto nacional como provincial. Hay que corregir ciertas cosas que para eso se eligen los gobiernos. Se eligen para que se hagan cargo de los problemas, no para que le devuelvan los problemas a los privados. Ese es el grave error. ujú, Es como si yo en mi empresa frente a un problema de una máquina, culpo al sí. empleado que está armando. También hay un supervisor, hay un jefe de planta. Este, Tenés que hacerte responsable de lo que ocurre. Si algún cliente a mí me hace una queja, yo tomo la responsabilidad de saber qué pasó y le doy la solución, porque soy el responsable de esa máquina, de esa empresa. Sí. En todo este proceso que charlamos, donde vos sos segunda generación, donde te referenciaste mucho en tu padre, en lo que vivió y porque vos también en simultáneo tuviste que vivirlo, si tuvieras que hacer como una retrospectiva Mm. de todo lo vivido, ¿cuál hubiese sido o cuál es el peor momento de una industrial en la Argentina? Bueno, tuvimos varios momentos. Con Alfonsín faltaba la electricidad. No, me acuerdo, Teníamos, tremendo. también había Cortes programados, pero prolongadísimos sí, había aparte, una sí, tablita. Hubo siempre problemas. O sea, quejarse del problema no sé si está bueno, pero cada uno de ellos nos ayudó a crecer, porque uno, frente a los problemas, uno agudiza el ingenio, se exacto, hacen modelos nuevos, se interviene más. Cuando vos estás en plena venta, te dedicas a producir y de alguna manera. De todas formas, creo que hay algo muy positivo en todo esto, es que nuestra génesis de inmigrante, digamos, en un contexto general, tanto sea el que produce en la tierra como el industrial, em, favorece un poco a todo esto, ¿no? A tener que poder llevar adelante situaciones complicadas. Y yo creo que esta es una más ujú, y va a pasar y bueno, sí, y le buscaremos la vuelta. Eh, no sé, ha habido muchas etapas donde uno ve peligrar un poco la situación, pero la hemos llevado adelante. Lo más importante acá, creo que o lo más triste es cuando vos tenés que reducir personal y te deshaces o tenés que deshacerte de gente con la cual compartiste un montón de tiempo de tu vida, porque sí. termina siendo, digamos, parte de una familia en la industria y eso es lo más doloroso. ¿Cómo es el proceso generacional? Pero te lo pregunto en estos términos. Nuevos empleados, cada vez más jóvenes, algunos más formados, otros menos, por lo que ya vinimos hablando de las escuelas industriales. ¿Cómo se trabaja sobre esa generación joven que piensa que este trabajo es como otros, es más golondrina, es un tiempo y me voy? Cuando antes nosotros éramos una generación, Enrique, en la cual si vos entrabas ahí te quedabas de por vida, ¿no? Porque te Claro. daba estabilidad, la jubilación y porque también estabas a gusto sintiéndote una gran familia. ¿Cómo trabajan sobre ese tipo de personal que son estas nuevas generaciones, con estas inquietudes? Mira, en lo particular, nosotros trabajamos muy cerca del colaborador y tratando de que se sienta cómodo de la mejor manera. Y si a lo mejor no está cómodo en la empresa y quiere hacer otro emprendimiento, también le aportamos idea para que lo haga. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es tener una persona contenta en tu empresa. Y para que esté contento tiene que estar alineado con la filosofía de la empresa y con lo que se hace en la empresa. Sí. Yo creo que eso es lo mejor. Hoy en día nos juega en contra, por ejemplo, que
la mayoría del personal está endeudada con la tarjeta de crédito porque claramente no llega a fin de mes y esa angustia la transmite aguas arriba y me dicen no me alcanza la plata, no me alcanza la Claro. plata. Y por otro lado yo le tengo que decir, mira, está claro que las ventas no son masivas como eran hace unos años atrás, Sí. tenemos para repartir lo que hay para repartir y no más. Entonces allí hay un poco de que no estamos en sintonía, pero por un problema, yo creo, macro que nos abraza a todos, que es el espacio del Estado que nos gobierna de esta manera. Ujú. Así que bueno, de alguna forma, a mí me parece que un empleado que no esté contento no es una buena solución. Yo creo que todos tendrían que estar contentos. Gracias por este tiempo, un gusto haberte conocido. No, Bien, muchísimas gracias a vos. gracias. Gracias. Placer.